Pues buenas noches, un programa más. Tenemos un programa muy interesante hoy de fiscalizados entre los negocios y los impuestos. Y pues, como ustedes saben, identificar, asesorarse, evaluar, impulsar la formación, alertar, monitorear y reportar son algunos de los objetivos mínimos de un sistema de gestión de cumplimiento fiscal. Todo esto acompañado de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas en los negocios que nos permitan identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que nos podemos enfrentar y establecer mecanismos internos ¿de qué? De prevención, gestión, control y reacción frente a esos riesgos. Estos sistemas solo van a ser sostenibles cuando nosotros los incorporemos ¿a qué? A la cultura de la organización o negocio. Y sobre todo, así lo decimos mi compañero coordinador de síndicos y su servidor, al comportamiento y la actitud de las personas que trabajan en esa institución, organización o negocio. Cuando se habla de cumplir con las leyes, normas, procesos, directrices, políticas, estándares, códigos de la industria o comercio, se debe de hablar de cumplir ¿con qué? Con integridad e inclusión. Gracias hoy por acompañarnos en este webinar de fiscalizados entre los negocios y los impuestos. Como lo hemos comentado, este espacio lo que busca es generar información, que podamos compartir las buenas prácticas, responder las dudas y articular sobre todo iniciativas que impulsen un régimen fiscal esbelto, simple, ágil, así como impulsar una cultura de integridad y cumplimiento en nuestra comunidad empresarial de Concanaco. El cumplimiento fiscal es inevitable, como dicen los americanos, debt and taxes. México, de acuerdo con la OCDE, fíjense bien, ocupó el puesto 38 de los 38 países miembros en términos de la relación impuestos-PIB en 2020. En el 2020 nuestro país tuvo una relación de impuestos del 17.9% respecto al PIB en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 33.5%. Pero también el Banco Mundial en el 2020 reportó que México se encontraba en el lugar 120 de 190 en el indicador de pago de impuestos y contribuciones. Que mide la carga administrativa que se suponen esos pagos y lo que ocurre después de haberlos realizado. ¿Y quiénes crees que estaban mejor posicionados que nosotros? Pues países como Sudáfrica, El Salvador, Uganda, Guatemala, entre muchos otros. Pese al impacto económico que ha tenido la pandemia ante el cese de actividades tanto para contribuyentes como para empresas, el cumplimiento de las obligaciones fiscales no ha parado y cobra aún más relevancia, pues el incumplimiento puede ocasionar problemas económicos e incluso penales en contra de los causantes. De ahí la importancia de que implementemos todas las políticas de responsabilidad corporativa y los códigos de buenas prácticas que nos permitan erradicar o distribuir los riesgos para el negocio, y la tecnología es cada vez más un aliado para el cumplimiento. Y para hablar de este tema, pues damos la bienvenida a mi querido amigo, ¿no? Incluso mi presidente de la Comisión Fiscal del CCE, el maestro, el contador público certificado Pablo Mendoza García, quien es experto en la materia y bueno, insisto, además de que es presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial y bueno, es una guía porque nos ha ayudado en muchos de los temas, siempre está bien informado, con la mejor de las disposiciones de estarnos compartiendo su conocimiento y bueno, pues qué privilegio tenerte aquí, Pablo, de verdad bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Octavio, muy amable por la introducción y para mí es un honor hacer uso de la palabra aquí ante tan prestigiado foro. Debo de iniciar, por favor, por tu conducto, al de llegar un saludo muy afectuoso al ingeniero José Héctor Tejada, presidente de Concanaco Servitur, y por supuesto, Octavio, yo te agradezco mucho no solamente la introducción, como ya lo mencioné, sino también tu labor, tanto en la Comisión Fiscal que tengo el honor de presidir, como en la propia función que realizas como vicepresidente de Asuntos Fiscales en Concanaco, que lo has hecho muy bien y la verdad de las cosas es un gran aporte que se le está otorgando no solamente aquí a tan prestigiada organización, sino también
a todo el sector empresarial de nuestro país. Pues muy bien, Octavio, muchas gracias y tú me dices en qué momento comenzamos. Muchísimas gracias y también darle bienvenida a Juan Carlos Moreno, quien es nuestro coordinador nacional de síndicos, y para que nos haga los honores, porque siempre leemos por protocolo, obviamente tu semblanza, y en un momento se va a incorporar nuestro presidente también para extenderte unas palabras de agradecimiento de que nos acompañes en este programa de Fiscalizados. Adelante, Juan Carlos, por favor. Gracias, Octavio. Gracias, Octavio. Contador Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya se llegó otra semana y una semana más con un tema, yo creo que muy importante, tal y como lo estableció en su momento Octavio, ¿no? Yo creo que esto no es de moda, sino más bien es de principios corporativos y se deben de seguir cada vez más y debe de ser mucho más presente todos estos planteamientos, este seguimiento ético y profesional de las empresas y sobre todo eliminar riesgos completamente, ¿no? Entonces, bueno, y como bien decía Octavio, bueno, pues está aquí con nosotros el contador público certificado. Isaí, no sé si nos puedas, por favor, poner la semblanza del maestro. El contador Pablo Mendoza García es socio director de Crown México, representante de la firma Crown Global y presidente de la Comisión Fiscal en el Consejo Coordinador Empresarial. Egresado de la Universidad de La Salle con mención honorífica, miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y de la International Fiscal Association, coautor del libro Operaciones Financieras Derivadas, editado por la Bolsa Mexicana de Valores, y coautor de diversos libros editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos por el periodo 2004 a 2005, también es expresidente del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, de la CINIF, por el periodo 2018 a 2021, y actualmente es presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, máxima cúpula empresarial de nuestro país, ¿no? Y es consejero y comisario de diversas empresas y participa activamente en los gobiernos corporativos de diversas entidades. Sí, ha sido catedrático de diversas instituciones, entre ellas el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿no? Conferencista también en diferentes paneles. Contador Pablo, para nosotros es un gusto, ¿sí? Y un honor que usted esté hablando en este preciso momento acerca del compliance, de qué es lo que se debe de hacer ante esta situación y cómo podemos darle esa fortaleza de institucionalización a las empresas. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. También hago extensivo la gratitud expresada a ti, Juan Carlos. Y bueno, pues entiendo que me van a hacer el favor de ayudar ahí a cambiar las láminas. Comencemos entonces con la primera lámina. El término compliance es un término muy novedoso que se ha acuñado, yo diría, no más de un par de años en forma generalizada. Cuando hablamos del compliance o cumplimiento fiscal, hablamos de que cada día las disposiciones en nuestro país son en demasía y son muy dinámicas. Por ejemplo, en este año hay más de 100 disposiciones de Código Fiscal de la Federación, lo cual, pues obviamente, aquellas empresas con una menor capacidad administrativa, sin dolo y sin mala fe, pueden caer en contingencias. Entonces, todas las empresas, chicas, medianas, grandes, enormes, lo que están tratando de identificar en aras de mitigar el riesgo fiscal por incumplimientos, por eso me parece extraordinario el membrete de fiscalizados, porque en realidad la fiscalización será el ejercicio con el cual podrán obtener recursos la autoridad en este 2022. Si bien se honró la palabra de no incremento en impuestos ni alza en las tarifas, en las tasas, también lo es que fortalecen sus facultades de fiscalización y en consecuencia este término de compliance, de cumplimiento, se convierte en un tema toral. Me voy a explicar. En la siguiente lámina, en la primera lámina, vamos a identificar el sustento de todo ello. En los últimos años se ha visto que en las empresas, vamos a decir, la columna vertebral de todas las empresas se llama control interno.
quienes tienen fortalecido el control interno, ya tienen un punto muy bien ganado, un gran soporte para beneficio de todas las actividades que desarrollan. El control interno se establecen políticas, procedimientos y se tratan de identificar de preferencia dentro de estas políticas hoy en toda esa identificación de políticas, aquellas que tienen mayores riesgos, que se generan con motivo de disposiciones regulatorias, fiscales, fitosanitarias, de todo tipo, pero en especial aquellas que son regladas, es decir, que hay disposiciones, entonces, ¿cómo yo las puedo cumplir? El periodo entre el 15 de noviembre y 31 de diciembre, que es el periodo de vacatio legis en el cual se dan a conocer una vez publicadas las disposiciones fiscales, es precisamente para capacitar, implementar y establecer todos esos controles que deben existir en las empresas para que puedan cumplir y evitar cualquier riesgo fiscal. Entonces, es por demás el señalar cualquier calificativo como el relevante, el tener un compliance fiscal que va a ser un gran facilitador para cumplir con las obligaciones fiscales y como ya lo hemos dicho, con esto hay un riesgo, sí, pero se mitiga a través de este compliance. Imaginémonos, vamos a recrearlo en donde decimos, bueno, soy una empresa que tiene menos de 35 millones, entonces, pues en forma obligatoria estaré en el régimen de confianza, a menos que estén en unos supuestos que me saquen de él. Entonces voy palomeando todos mis compliance, mis obligaciones, qué tengo que hacer, qué es lo que debo de observar, qué requisitos, mi calendario de obligaciones. Y ese compliance fiscal se va enriqueciendo y es más fácil tener una visualización que permita erradicar cualquier contingencia tributaria. Vamos ya, elegimos algunas de las principales disposiciones de compliance para que puedan ustedes recrear, identificar con objetividad de qué podríamos estar hablando. Por favor, la primera, la siguiente lámina. Muy bien, buzón tributario. Oye, Pablo, buzón tributario es un tema muy viejo, ¿no? No, siempre está vigente. Yo diría que hoy por hoy es el canal de comunicación con las autoridades. Hoy por hoy el buzón tributario se ha identificado como el elemento de mayor prioridad en las empresas porque permite verificar mensajes recibidos a fin de atender las consideraciones expuestas por el SAT, o sea, permite tener información, mensajes recibidos que se refieren a cancelaciones o restricción temporal de sellos digitales para dar la atención oportuna. Hay más de 50 y casi hasta 80 posibles supuestos de cancelación de sellos digitales y aun cuando es una temporalidad, tengo que estar alerta para poder liberar de esa temporalidad y que no se considere indefinitivo. Las notificaciones recibidas para dar la atención debida en tiempo, requerimiento, resoluciones o de inicio de facultades, notificación por cancelación de CFDI. Ojo, van a ver ustedes que el buzón tributario, la mayoría de las empresas dicen, sí, lo tiene el contador, y no es así. El contador es uno de los correos con los cuales puede recibir, pero en todas las empresas donde se busca un compliance, es decir, erradicar riesgos, se tiene por lo menos 5 correos. O sea, ya es el máximo, pero sí tienen 5 correos. Al contador, al director de finanzas, a alguien del consejo, el secretario del consejo, o al auditor interna, al jurídico y, ojo, al área comercial, porque si me cancelan un CFDI, ¿a quién le interesa más? Al área comercial. Entonces, control de 5 correos y un teléfono móvil nos los obligan, hay que ponerlo ahí. Esta comunicación en el compliance fiscal funciona así. Cada término de mes, así como se entregan estados financieros y antes de emitirse
se concilia saldos intercompañías, se revisan, en fin, se revisa o cada semana o cada quincena se validan los 5 correos que levanten la mano si hay algo novedoso. ¿Por qué? Porque ha pasado que alguien, el contador, pues tiene el correo electrónico y se puede enfermar. Sin desearlo puede tener COVID, sin desearlo le pueden haber robado el móvil, el iPad, no sirvió el internet, tantas circunstancias. Y aunque es una pequeña, mediana o mediana grande o grande y muy grande entidad, en todos los casos el buzón tributario se convierte en el primer elemento de compliance, de control con estos 5 correos, con esta interacción. De nada sirve si no hay esa interacción. Entonces en el compliance, así tal cual, tienen que poner ustedes un checklist de que sí se vieron, de que no hay nada, de tal suerte que semanal, quincenal o mensual podamos tener esa tranquilidad. Principio de Harvard, la seguridad genera tranquilidad. Siguiente, por favor. A título de ejemplo, se encuentra habilitado el buzón tributario, se registró por lo menos un correo electrónico, deben de ser en nuestra sugerencia hasta 5, pero bueno, por lo menos 1. Se registró un número de teléfono móvil, hay una persona encargada de revisar que la información se encuentre actualizada, se tiene establecido un periodo para verificar si la información registrada en el buzón está actualizada, y hay hoy, dependiendo del tipo de empresas, hay hasta el puesto de compliance, que está al pendiente de coordinar todas las operaciones del grupo, de tal suerte que si hubiera algo y es una empresa o un grupo, bueno, pues entonces si hay un riesgo se sube al comité de auditoría y el comité de auditoría lo sube al consejo. Si no es una empresa tan grande en donde las actividades de vigilancia y gobierno corporativo se llevan directamente en el consejo, se levanta la mano para decir, oye, esto es de gran relevancia. Si no hay todavía, es muy incipiente, al comisario, que es el responsable de los accionistas frente a la administración, la operación de la sociedad. De tal suerte que siempre hay que levantar la mano y validar qué es lo que se está recibiendo en el buzón tributario. Siguiente, por favor. Otro elemento que desde diciembre del 2019 se dio a conocer mediante una jurisprudencia es la fecha cierta. Incertidumbre, sí, claro, porque no hay una disposición fiscal que así lo disponga. Sin embargo, tenemos que observarlo desde diciembre 19 y ya pasó 20, ya pasó 21. ¿Qué pasa? Todos esos contratos que estuvieron vigentes y que se dieron soporte a la deducción por el año 2020 y por el año 2021 implica necesariamente que tengan fecha cierta. ¿Esto qué significa? La fecha cierta es que yo a través de un fedatario pueda tener una copia con fe pública, ya sea de un notario o de un corredor público, o que le haya entregado a la autoridad los documentos, los contratos, o cuando ya falleció el contribuyente, pues también se considera que ya hay una fecha cierta, lo cual pues no es lo más adecuado. Pero también algún método digital, aunque existe un criterio de la Prodecon que no lo comparte porque no está expreso directamente en la jurisprudencia, nosotros creemos que sí ya es válido. Inclusive ya tenemos al primer notario en la Ciudad de México, Alfredo Basúa, que es el primer notario en Dafer Pública Digital, lo cual es realmente muy importante. Y hay alrededor de unas 6, 7 empresas que también dan estos servicios digitales. Para todas las empresas, yo le diría que la forma de cumplimiento, de compliance de la fecha cierta, es que ustedes hagan una especie de matriz y que identifiquen, a ver, ¿cuáles son los montos más importantes de mis deducciones que tienen un contrato? Y cuáles son los más recurrentes. Entonces, esa matriz me va a llevar a identificar aquellos que tienen mayor prioridad. Si bien son todos en principio, por lo menos los más trascendentes son los que yo tendría ya una copia certificada. De preferencia,
todos los contratos hay que ponerlos en un legajo y ese legajo cada 6 meses o cada año, si no lo hicieron por 2020 y 2021, hay que llevarlos ante el notario público para que les dé una copia de todo ese legajo, les sale más barato que estar llevando contrato por contrato, y que les dé fe pública de todos esos contratos y ya con eso ya se tiene. Ahora, en la medida en que sea más sofisticada la institucionalización, más grande la empresa, más controles internos, entonces se generan otras acciones. Por ejemplo, una política es que yo puedo generar mi cuenta por pagar, ya me prestó el servicio el proveedor, genero mi cuenta por pagar, pero antes de pagarla, tengo que subir el contrato a un repositorio tecnológico y en ese procedimiento tecnológico, en ese repositorio tecnológico, ahí van a estar los contratos que se van a estar sumando, identificando por RFC, porque si el día de mañana la autoridad me revisa y me pide el contrato, ya está en ese repositorio tecnológico, pero no puedo pagar si no lo tengo en el repositorio y después a los 6 meses tengo que cortar o al año para que todos esos contratos que estuve subiendo al repositorio, ahora los tengo en otro nivel ya de tener fecha cierta. Y ya los guardo ahí para que el día de mañana, si me lo piden, ya los tenga. Pero ahí va donde va siendo lo sofisticado, dependiendo de los controles y del nivel de las empresas. Siguiente lámina, por favor. Razón de negocios. Desde hace un par de años se incorporó a nuestra legislación este artículo 5A que permite una facultad de recaracterizar los actos por parte de los particulares. No, este no es un contrato de arrendamiento de un auto, es un contrato de compraventa disfrazado, recaracteriza. Pero también el 5A nos da, quizá no la mejor, pero ahí nos da una definición de lo que es razón de negocios. Entonces, amigos, todas las acciones, los actos que nosotros hagamos, todas las operaciones, siempre piensen, independientemente del contrato con fecha cierta, del que hay un CFDI, independientemente de cualquier otro concepto como estrictamente indispensable, que tenga razón de negocios. La palabra razón de negocios significa que el beneficio económico tiene que ser mayor al beneficio fiscal. Es decir, que mientras que yo obtengo un beneficio económico mayor al fiscal, hay razón de negocios. Un precedente de hace algunos años, antes que se incorporara esta facultad del 5A, decían en precedentes legales que razón de negocios es cuando se realiza algo para generar utilidades. Pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo lo voy a poner quizá un poco más adelante para que podamos identificar con mejor detalle el alcance de esto. En un ratito más creo que tenemos una lámina específica para ello. Por el momento, identifiquen buzón tributario, fecha cierta, razón de negocio. Siguiente, por favor. Esta razón de negocios, como ya lo mencioné, es tener todos los argumentos empresariales, pero además esta operación por simple aritmética, pero hay que hacerlo. El beneficio económico tiene que ser mayor al beneficio fiscal. Si yo compro, por ejemplo, una maquinaria, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la razón de negocios? La razón de negocios es que esta maquinaria me va a generar una producción y lo voy a vender en tanto y voy a tener una rentabilidad. Mi beneficio económico va a ser de tanto por tantos años. Muy bien. Y tu beneficio fiscal, pues mi beneficio fiscal va a ser mi depreciación. Perfecto. Si el beneficio económico es mayor que el beneficio fiscal, entonces hay razón de negocios. De eso se trata, amigos, y forma parte de compliance y de cultura fiscal, porque van a ver que ahora, a partir de 2022, todos los financiamientos requieren necesariamente de
la razón de negocios. Siguiente, por favor. Materialidad. Hay una reforma a partir de 2014 avalada por la Suprema Corte de Justicia, en donde hay mucha discrecionalidad y subjetividad. ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasar por el tema documental? Ustedes saben hasta dónde vamos, que necesitamos entonces un contrato con fecha cierta, hasta dónde vamos, que tiene que haber un CFDI, hasta dónde vamos, que tiene que haber una razón de negocios, pero ahora parte del compliance es tener la materialidad. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere la materialidad a tener mensajes de correos, mensajes de SMS, fotografías, videos, en fin. Y ahora todas las empresas medianas, grandes, pero también le recomendamos a cualquier empresa, por pequeña que sea, debe de tener evidencia suficiente para efectos de identificar que real y efectivamente sí se cuenta con un documento que le da sustento. Por ejemplo, muchas empresas lo que hacen hoy en día es que también tienen un repositorio tecnológico. Se impermeabilizó la bodega, se filma, se toma fotos y se pone en el repositorio del proveedor, en donde ese proveedor de servicios, si hay un contrato, tiene fecha cierta y tenemos la materialidad. Se prestó un servicio, una asesoría, donde está el manual, el documento, el correo, y se pone a ese repositorio. Hoy se requiere necesariamente que necesitamos tener la materialidad en todos estos elementos que nos está solicitando la autoridad. Siguiente, por favor. Como pueden darse cuenta, cada día tenemos más controles, pero esos controles van a erradicar contingencias sin lugar a dudas. Operación con proveedores, verificación en materia de EFOS. Hemos hablado de las políticas, de los procedimientos, pero ahora tenemos que hablar de la modernidad de esas políticas, de esos procedimientos. Todos esos procesos se pueden antes las políticas y procedimientos se ponían en un manualito que quedaba a veces muy bien para vista así en un librero y muy pocos eran consultados. Después, y es, digamos, lo más reciente, se grafican esos procesos y ahora, con mayor acercamiento a la tecnología, lo que se hace es que se da una digitalización, hay una transformación digital del proceso. No se le llama un robot es algo físico, algo mecánico. En todas las líneas de producción vemos hoy en día muchos brazos que aplican soldadura, ensamblan, atornillan, en fin, pero en materia de tecnologías los RPAs se le llaman bots. Entonces hay bots que implican transformación digital de procesos, que estos bots no comen, no duermen, no dicen nada, no hablan, no discuten, no tienen horario y ayudan mucho en las empresas. Entonces hay muchos bots que se ocupan, por ejemplo, para lo que vamos a ver a continuación. Revisar el 100% sus proveedores de los últimos 5 años. Estar atentos con los proveedores con inconsistencias, presuntos o definitivos. Contar con el mayor soporte documental posible de las operaciones. El seguimiento mensual o alertas cuando se emite una nueva lista de EFOS. Armar expediente de alta del proveedor. Entonces, hay bots que se colocan y que si la lista sale a las 3 de la mañana, ese bot lo lee, lo compara con el archivo que tiene de todos los proveedores, identifica si en la historia de los últimos 5 años hay uno y genera una alerta. Y esos bots se utilizan, pero muchísimo en las empresas. La otra forma
pues es hacerlo medio manual para estarlo checando la lista y la lista, la lista y volverla a checar porque puede ser que la lista 1 no salió, pero en la 5 sí salió. Entonces, la operación con proveedores, ese proceso de verificación, forma parte del compliance para erradicar cualquier tema de un EFO. Siguiente, son tan amables. Otro tema es una de las reformas para este año que muy pocos la han visualizado con el alcance terrible que tiene. El artículo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta habla acerca de los créditos respaldados, de los llamados back to back. Pero ahora se asimilan a un crédito respaldado todos los financiamientos, cualquiera que sean, no importa si el acreedor es parte relacionada o no, no importa si el acreedor es accionista, no importa si el acreedor es un familiar o es una institución del sistema financiero, banco, unión de créditos, no importa. Lo que importa es que cualquier financiamiento que carezca de razón de negocios se va a considerar un crédito respaldado y en consecuencia se va a recaracterizar como dividendo. Oye, Pablo, si es un dividendo, entonces estamos hablando de que es el accionista. No importa aquí el accionista. O sea, no estamos hablando de créditos de los accionistas, de cualquiera. Pero es un dividendo, Pablo. Sí, como el sujeto del pago del impuesto de un dividendo es la propia empresa, si el día de mañana la autoridad llega, identifica un préstamo y ese préstamo no tiene razón de negocios, o sea, no le pusieron, no le insertaron ese análisis de que el beneficio económico es mayor al fiscal y no está documentado, vamos a decir que la autoridad va a decir, me debes el impuesto sobre dividendos. Oye, es que tengo... No, me debes el impuesto sobre dividendos. Esto es terrible. Es fuera de contexto. ¿Cuántas empresas tienen préstamos hoy en día? Todo mundo tiene préstamos, todo mundo tiene préstamos y por lo tanto, pues es terrible, es perverso en cierta manera este tema porque ahora necesitamos identificar esa razón de negocios en todos los préstamos que estemos llevando a cabo. Siguiente, por favor. Razón de negocios para préstamos, razón de negocios para fusiones, razón de negocios para reestructuraciones. Es una reforma muy, muy importante. Devoluciones, descuentos y bonificaciones. Recuerden que las devoluciones, descuentos y bonificaciones no es una disminución de ingresos, no, es una deducción. No se cancelan los FDIs con notas de crédito, no. Las devoluciones, descuentos y bonificaciones es una deducción y a partir del 2022 necesitamos la justificación y el soporte documental que acredite estas devoluciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la política que debe de haber en las empresas de descuentos, con la política de devoluciones, con las entradas al almacén por devoluciones, con bonificaciones por alguna situación que se justifique que se implementó en la empresa como una política. Pero ojo, ya las notas de crédito que tradicionalmente, sí, págame, pero te doy un descuento. No. Ahora necesitamos darle más soporte, más compliance a todos esos temas, que es una reforma para 2022. Siguiente. Otro tema son las famosas retenciones. La retención del 1.25. Cuando una persona moral le paga a una persona física por arrendamiento, por honorarios, por actividad empresarial y la persona física es RECICO, este es el acrónimo que se está utilizando, régimen simplificado de confianza, se le tiene que retener el 1.25. Hasta el 2021, pues la retención era en materia de ISR del 10% y de IVA de 2/3 partes. Pero ahora
en materia de ISR, la retención solo para los reciclos es del 1.25%. Para los demás sí sigue siendo del 10%. Pero aquí tenemos una problemática que la estamos viendo ya en las empresas. Empresas chicas, medianas, grandes en Concanaco pueden tener un tema, por ejemplo, de viáticos, en donde en el viático el vendedor compra algo en una farmacia, en una papelería, tuvo la necesidad de lo que le llamamos una talacha, ir a una vulcanizadora para el servicio de las llantas y pagó por cuenta y orden de la empresa, pero no hizo la retención del 1.25. Y cuando regrese, aquí están mis comprobantes y la retención. Y son temas que los estamos platicando con la autoridad, que no está tan fácil resolverlos, pero pueden atender a problemáticas cotidianas. Y por eso estos temas, que son los más recurrentes en el Compliance 2022, por eso lo estamos compartiendo con ustedes. Siguiente punto. Deducción de combustible. A partir de este año, ridículo, pues así es, pero entendemos la esencia, lo que se requiere y tenemos que reconocer el esfuerzo de la autoridad por evitar el tema del huachicol. Ahora, para hacer deducible los combustibles, yo requiero verificar que está vigente el permiso del proveedor que me expende, que me vende la gasolina. Entonces, ustedes identifiquen el escenario, pueden recrearlo en el momento en que van a solicitar la gasolina, pero antes necesito saber si está vigente la estación de gasolina. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, hay una página, aquí se las pongo, la página en donde pueden ver si está vigente o no el permiso, pero es medio absurdo, ¿no? Estar checando ahí si está vigente, si no está vigente esa gasolinera. Pero afortunadamente salió la regla 3.1110, que con motivo de todo ese acercamiento con las autoridades, se logra que las emisores de monedas electrónicos, cualquiera como se llamen, Efecti, lo que quieran ustedes, gasoeléctrico, electrónico, lo que sean, como se llamen, el proveedor del dueño de esa tarjeta, el que se la está vendiendo a ustedes, el que ya está precargada ese monedero electrónico, es el que tiene que revisar, validar que las gasolineras donde se pueden utilizar esos monederos electrónicos tienen vigente su permiso. Entonces, si logran tener esos monederos electrónicos, será más fácil cumplir con esta excepción. De lo contrario, pues tendrán que estar verificando, ya sea en el antes o en el después, que todos los consumos donde se hayan dado, pues tengan estos permisos vigentes. Siguiente. Y se imaginarán que todas las empresas, amigos, lo que están haciendo es rápido poner en compliance qué es lo que vamos a hacer, cuál es la política, cómo lo implementamos. Contratación de servicios especializados. Qué reforma, ¿no? El año pasado, qué desgaste, cuántos webinars, cuántas reuniones, cuántas negociaciones. A mí me tocó estar presente, pues, en un sinnúmero. 30, 40, 50 con los autores laborales, fiscales, de seguridad social, tratando de identificar pues lo mejor para el sector agropecuario. Mucho desgaste, pero finalmente se consideró que aquellos que son servicios especializados y que la definición no es la más afortunada, pero bueno, con ciertos criterios, es poner a disposición personal. Y si de pronto yo, empresa, le pago a una empresa Repse, en automático yo, prestataria del servicio, es decir, quien recibe el servicio, soy responsable solidario del pago de los impuestos, de las contribuciones, directamente de todos los trabajadores que se pusieron a disposición por parte del REPSE. Es decir,
Si hay servicios de vigilancia, tengo que tener un control de qué personas son las que vienen a darme ese servicio. Y luego soy responsable del pago de las contribuciones de estos señores. Y por tal motivo, cada mes necesito concentrar copias de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salario, o sea, de todo el timbrado, declaración del entero de retenciones, ahí está muy bien, por salarios, el pago del IMSS, Infonavit y el pago del IVA. Pero como está a la disposición, yo requiero la copia. Me entregan la copia y pues ni modo estar teniendo copias y copias cada mes. Entonces lo que tengo que hacer es otro repositorio tecnológico en donde le tengo que pedir antes de pagarle mi cuenta por pagar a ese REPSE que me tiene que enviar toda esta información escaneada, la recibo y la pongo en otro repositorio tecnológico para que el día de mañana, cuando la autoridad me lo solicite, sea deducible y sea acreditable el impuesto al valor agregado. Siguiente. Declaraciones prellenadas. Amigos, la próxima semana es toda una semana muy especial. Empezando por el Día del Amor y la Amistad, el lunes, el 14, cumplo mis primeros 35 años de casado, entonces voy a empezar la semana formidable. Pero el día 17 de febrero, ahí les va todo lo que hay que hacer. Es la primera declaración de los recicos, personas físicas, que tienen que hacer su primer pago. Las personas morales recicos, su primer pago, que va a ser todo un acontecimiento. Pero también el de cualquier otra persona moral, van a tener sus declaraciones de pagos provisionales ya prellenadas, precargadas, y se requiere pues que tengan una serie de información. Por favor, identifíquenla, estoy seguro que ya les está llegando y no está a veces tan fácil, hay que visualizar si los ingresos que dicen ahí que se tienen son y no necesariamente van a coincidir porque no todos los ingresos tienen necesariamente la acumulación que corresponde y habrá ingresos, por ejemplo, como fluctuación cambiaria, pues que no hay un CFDI necesariamente, y va a haber una serie de dudas, en fin, pero es el primer periodo, el primer pago de prellenados, entonces tenemos que tenerlo muy claro en mi compliance fiscal para que no me agarre prisas y ya desde mañana ocuparnos en todo ello. Siguiente, por favor. Próximas fechas a considerar ya para terminar y tener un espacio, si les parece, para ceder la palabra a Octavio, al mismo Juan Carlos y en su caso, por supuesto, a nuestro presidente Concanaco, al ingeniero José Héctor Tejada. Voy a compartir con ustedes esta reflexión muy importante. Cancelación o primero, complemento carta aporte. Los complementos carta aporte ya se deben de tener en este momento, ya, pero estos complementos carta aporte, no hay sanciones ahorita. Ya nos tocó ver que revisan en la carretera México-Querétaro la policía, la Guardia Nacional, y simplemente les dicen, ¿tienes carta aporte? Oye, tienes que tenerla. Oye, es obligación tenerla. Ahorita no hay sanciones por temas de datos, pero los debes de tener. A partir del mes de abril se puede considerar inclusive contrabando. Número 2, cancelación de CFDIs. Recuerden que la cancelación es en el mismo ejercicio. Dieron un plazo al mes de enero, tuvimos la oportunidad de platicar con las autoridades para lograr una ampliación ahora hasta el 31 de marzo, tratándose de personas morales título 2, 15 de febrero para no lucrativas, 30 de abril para personas físicas, pero tengo que estar viendo mis cancelaciones porque después de ese plazo ya no voy a tener la oportunidad de hacerlo. Uno muy importante, CFDIs de nóminas 2021.
Tengo hasta febrero para conciliar todo lo que es el visor de nómina. Es decir, la autoridad tiene a través de la página del SAT toda la información de las nóminas, de los CFDIs del timbrado, y tienen que coincidir con la deducción que ustedes tienen. No siempre coincide, y si no coincide hay que conciliarlo, y el plazo vence el 28 de febrero. Si no se hace, en automático, ya no podríamos modificar ese renglón de esa deducción. La versión 4.0, esta versión vence en abril, mientras se puede convivir con la versión vigente, la 3.3, en donde hay cambios muy importantes, muy sustantivos. Les pedimos que cuando haya oportunidad se reúnan con el PAC para ir implementando, pero sobre todo hay temas como solicitar el domicilio fiscal del trabajador, y cuando son muchísimos trabajadores, es todo un tema. Por último, recordemos que vence en junio la activación del buzón tributario para personas físicas del régimen simplificado de confianza. Siguiente, por favor. Bien, podemos, si quieren, abrir la cámara, por favor. Y para finalizar, y antes que se termine esta reunión, independientemente de emitir la gratitud que corresponde, me gustaría hacer una reflexión final. El compliance fiscal, no importa si eres una empresa pequeña, micro, mediana, del tamaño que sea. Hoy hay tantas disposiciones fiscales y con tal dinamismo que necesitas tener un cuadro, tener un tablero que te permita visualizar tus obligaciones, los puntos más importantes, más relevantes, de tal suerte que puedas erradicar riesgos. En la medida que tú vayas teniendo una administración más robusta, entonces tienes que ir emparejando la institucionalización del gobierno corporativo para ir involucrando. En un gobierno corporativo se ven información financiera, operativa, riesgos y estrategia. Los riesgos, para que lleguen al consejo, tienen que pasar por el comité de auditoría, si es que lo hay. Pero si es incipiente esto, tienen que levantar la mano, amigos, para que cualquier riesgo se pueda mitigar. El éxito en una organización es sistematizar un procedimiento. Así lo dice la Universidad de Harvard. Que no dependa de las personas, sino que las instituciones en el tiempo quedan, las personas nos vamos cambiando. No podemos depender sistemas de una persona, no podemos depender el cumplimiento fiscal de un contador, no podemos depender una serie de aspectos de una persona nada más, sino necesitamos tener esa sistematización, y por eso identifiquen este compliance como hoy una obligación, algo que les va a dar un principio también de Harvard que dice: la seguridad genera tranquilidad. Entonces, logremos esto, y espero que la expectativa que tuvieron para estar aquí en este foro se haya rebasado. Quedo a sus órdenes. Octavio, te devuelvo el uso de la palabra para que en estos últimos 10 minutos se pueda concluir el evento. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad que bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. He de comentarte que se está transmitiendo por redes sociales institucionales de Concanaco Servitur. En el Zoom, obviamente ya somos un buen número de personas, a 3 dígitos. Y hay personas, ahorita que preguntábamos de dónde eran, de 17 entidades de la República Mexicana. Muchos están pidiendo que les compartamos la presentación. Con todo gusto, a todos los que se registraron al Zoom, se les va a enviar al correo electrónico de registro, también con los datos de Pablo Mendoza, por si quisieran contactarlo. Es una persona que siempre está dispuesto a ayudar, a apoyar, bueno, que gran parte creo que de su propósito de vida se lo emplea a resolver muchos de los temas que tenemos los organismos cúpula y de los cuales se conversan en la comisión de fiscal que él muy bien lleva adelante dentro del CCE. Y no sé, Juan Carlos, si tengamos algunas preguntas, he venido leyendo que hay varias.
Sí, claro que sí. Y antes de iniciar con las preguntas, igualmente, por mi parte, Pablo, de veras, muy agradecido por el tiempo que le das a todo esto de la preparación y la comunicación que tienes con todas las instituciones. De veras, mis respetos. No he visto a otro profesionista el tiempo que le mete y la pasión que le mete, ¿sí?, a estar presente en todos estos eventos. Muchísimas gracias de todo corazón. Te lo agradecemos. Y sí, afirmativo, hay una serie de preguntas. Aquí Juan Preciado nos comenta, contador Pablo, en su opinión, con tanta regulación o regularización fiscal, aquí nos dice regularización fiscal para el contribuyente, ¿sí? Más bien, me imagino que es con tanta regulación fiscal al contribuyente, tiende o tendrá a irse a la informalidad, ¿sí? Mira, yo creo que es una reflexión muy importante. Hoy el 60% de la población económicamente activa, es decir, aquella que está en la edad de trabajar, se dedica a la informalidad, el 60%. Sin embargo, ese 60% no contribuye a los gastos públicos, pero sí demanda salud y sin desearlo, si se enferma de cualquier tema, no deseándolo por supuesto, pues hay que cubrir ese gasto, ¿no?, de salud. Hay que cubrir el gasto de educación, el gasto de transporte, en cuanto a las vialidades, en fin, hay una serie de infraestructura, pero no está participando en el erario federal. Hay un gran esfuerzo de parte de la autoridad en dos sentidos. Uno, en facilitar mediante este flat tax para las personas físicas de hasta 3.5 millones de pesos, el tener una tasa máxima del 2.5% de sus ingresos, pero de nada sirve si no me exigen en otro ubicación cívica, de salud, militar, administrativa, si no me lo exigen. Es decir, ¿por qué se exige tanto el INE? Porque hay filas, porque hay tanta demanda, porque me lo exigen, porque me lo piden. Aquí sería igual. Miren, nuestros compatriotas en los Estados Unidos, cuando son migrantes ilegales, son ilegales, y se ponen a trabajar en Estados Unidos, saben que son ilegales, pero les dicen, ve con el IRS, con el SAT, su homólogo, y date de alta en el número de seguridad social. Y todo mundo tiene un número de seguridad social y todo el mundo paga, porque sabe que ese migrante tarde o temprano se va a enfermar, tarde o temprano se puede casar, tarde o temprano pues pisará un parque, una biblioteca, necesita pagar un impuesto. Oye, ¿eres ilegal? Sí, pero mientras que estés aquí como ilegal y estás generando un ingreso, tienes que darte alta y pagar. En México no lo hay, y en Estados Unidos y en el mundo así funciona, hay un solo número. Y acá tenemos un solo número que es para el RFC, un solo número hay varios números, el del RFC, el CURP, el de Seguridad Social, y para todo tenemos un número diferente, y esto no nos ayuda como país. ¿Qué necesitamos? Un solo número, el que sea. Es muy bien recibido el que todo mundo tenga un RFC a partir de los 18 años, que bueno, se tiene que hacer, pero me lo tienen que exigir en alguna dependencia, en algún lugar, al momento de comprar un boleto de avión, al momento de rentar, al momento de adquirir un inmueble, al momento, me lo tienen que dar solicitar, porque toda esta información se comparará en las bases de datos con algoritmos del SAT y van a identificar, caray, ¿cómo es posible que adquiera todo esto, este RFC o este ACUR, si sus ingresos son tantos? Es ahí donde se tiene que dar ese siguiente paso, y ojalá que así sea. Gracias, Pablo. Mira, hay otra pregunta, o no sé si tengas alguna, Octavio, déjame adelantarme a esta. Es muy importante. A ver, dime. No, adelante. Sí, Yo ahorita... al principio hablaste del control interno, ¿sí? Y que es muy interesante. Sin embargo, para el SAT, el control interno solo lo pide cuando se revisa al CPI. Es el primero, o sea, es el primer cuestionamiento que le hace al CPI cuando va a revisar un dictamen. En tu opinión, Pablo,
¿crees que en un futuro la autoridad, al realizar alguna auditoría, y no es que estemos dando ideas en lo absoluto, pero será posible de que le pida en este caso al contribuyente un control interno con el propósito de evaluar precisamente, ya que en el Código de Procedimientos Penales pues hay una gran ventaja a las empresas que tienen este tipo de controles y gobiernos corporativos de atenuar ciertas situaciones? Entonces, ¿será conveniente, o sea, por parte de la autoridad, lo crees en el futuro? Mira, en realidad el control interno no es un tema que nos lleve necesariamente a un tema de recaudación, pero sí un tema de evaluación. En la medida que esté implementado un control interno, pues hay menos riesgos de evasiones, menos riesgos de fraudes, menos riesgos, se eficienta los recursos. Es decir, muy rápido, el control interno está implementándose o lo revisa o interactúa el auditor interno, el auditor externo y el propio contralor, la propia empresa. Cada uno tiene su tramo del control interno que tiene que validar, que tiene que revisar, que tiene que existir. Es decir, todas esas políticas, esos procedimientos internos, pues los revisa el auditor interno. Las políticas y procedimientos que se cumplan también de su opinión del auditor externo y toda la operación cotidiana, pues también el tramo lo tiene el contralor de la sociedad. En realidad, no necesariamente esto implica un tema de obligación tributaria, pero es obvio que en la medida que no haya un buen control interno directamente proporcional, puede haber muchas fallas en los controles de los ingresos, del envío de información, y puede ser dentro de la evaluación de un modelo de riesgos el que pueda ser más dirigida quizá a una auditoría o una mayor precaución, es más predictivo, ¿no? En la firma, cuando pues lo primero que hacemos es siempre validar, revisar el control interno para identificar posibles riesgos, fortalezas, oportunidades, y a partir de ahí vas dando tus opiniones para fortalecerlo, para alinearlo, porque si no se hace, pues ese es la columna vertebral, como lo señalado de los negocios. De hecho, ahí agregando un poco a lo que platica Pablo, Juan Carlos, hace más o menos 10 años se generó un modelo que habla sobre las líneas de defensa. Es un modelo antiguo, de hecho. Y este modelo nos habla de estas tres líneas, ¿no? La primera, que es una gestión operativa, que es donde tenemos a los gerentes operativos o los propietarios de los riesgos, los que se tienen que empoderar de ellos. Hay una segunda línea de defensa, que es donde está la gestión de riesgos de cumplimiento, en donde ya dentro de esta línea, en esta segunda línea, pues hay una serie de funciones de supervisión. Y hay una tercera línea de defensa, que es la de la auditoría interna. Aquí hay una cuarta línea de defensa, que ya sería este modelo antiguo, un poco actual, ahora sí que tratando de actualizarlo, en la cual ya tendríamos a los asesores o a los auditores externos. Estas cuatro líneas de defensa muchas veces se vienen acompañadas por estos sistemas de gestión de cumplimiento de riesgo e incluso con la modalidad que ahorita está de los oficiales de cumplimiento, que son más utilizados en temas de PLD y FT, pero que actualmente, bueno, no actualmente, en grandes corporativos y en algunas empresas ya se involucran en otro tipo de circunstancias, no nada más en las que tienen que ver con el lavado de dinero y este tipo de situaciones. También platicar un poquito que en la Confederación hay una serie de herramientas que se están proporcionando a través de las cámaras, en las cuales los contribuyentes pueden estar identificando si sus proveedores o sus clientes pues se encuentran dentro de este listado del 69, si están denunciados o se encuentran con alguna actividad identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, si tienen problemas con función pública, con Secretaría de Economía, e incluso eso les permite pues poder establecer una relación mucho más sana tanto con sus proveedores, con sus clientes, y también un tipo de sello de distintivo que es parte de los programas de integridad que se están incorporando en la Confederación, particularmente en la tesorería.
en los cuales pues se hace toda esta evaluación que, ¿qué de decirles? Y Pablo también lo conoce, muchas de estas evaluaciones pues ya se hacen a través de algoritmos y bases de datos que terminan identificando a través del RFC y algunos otros parámetros el comportamiento de algunos de nuestros socios y aliados estratégicos, ¿no? Como bien lo manejaba Pablo. Entonces ya existen ese tipo de herramientas. Yo ahí les sugiero que para marzo se acerquen a su cámara a efecto de que, bueno, pues también puedan tener acceso a este tipo de herramientas que se están implementando desde la Confederación. Recuerden que la Confederación, pues lo que afilia son cámaras, estas 257 cámaras en más de 900 poblaciones, y pues la intención es ayudarles a que traten de tener un cumplimiento mucho más esbelto a través de esas herramientas. Pero aquí, ojo, si no tenemos un asesor como Pablo, ¿no? Como algunas de las personas que nos han acompañado, pues obviamente, pues a lo mejor nuestra matriz de riesgo no va a estar completa, no vamos a definir las consecuencias de una actividad, de un error, no vamos a atenuar alguna de estas consecuencias, y estas atenuantes pues pueden ayudarnos a ¿qué? Pues a no perder nuestro patrimonio, ¿no? Pero no nada más nuestro patrimonio, sino la cuestión fiscal nos puede llevar a perder hasta nuestra libertad. Y pues hay muchas más preguntas, Pablo, si nos permites, nos das oportunidad, te las estaríamos haciendo llegar por correo electrónico. Algunas de ellas incluso servirían para reflexión de la comisión fiscal del CCE. Entonces, si nos permites, te las hacemos llegar. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Y pues felicitaciones y felicitaciones. Y bueno, de verdad que ha sido de las personas que hemos tenido en este tercer programa con mayores felicitaciones. Muchas gracias por honrarnos, Pablo. Por el contrario, para mí ha sido un honor. Siempre la gratitud es una expresión que ennoblece al ser humano, que permite no solamente reconocer lo sucedido, que ya pasó, sino también decir gracias es reconocer el tiempo y el espacio que hoy ocupamos, pero también decir gracias significa comprometer. Entonces, pues yo me comprometo con mucho gusto con Canaco, con el sector empresarial, para que en la que esté a mi alcance. Hoy en día lo que siempre decimos y del México que queremos es el México que necesitamos reflejar cotidianamente con nuestros actos. Hagamos lo mejor como padres, como esposos, como hijos, como ciudadanos, como directores de firma, integrantes de comisiones, presidentes de comisiones, y ese es el mejor México que todos queremos. Muchas gracias, muy buenas noches, nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Pues, no te nos vayas porque Juan Carlos te va a entregar un reconocimiento, ¿no, Juan Carlos? Virtual, por favor. Reconocimiento. No, siempre maravilloso. Un reconocimiento a todos nuestros colaboradores. Buenísimo. En este caso. Sí, y bueno, la Concanaco Servitur México otorga este reconocimiento, en específico fiscalizados entre los negocios y los impuestos. Este reconocimiento otorgado al contador público certificado Pablo Mendoza García por su participación en fiscalizados entre los negocios y los impuestos, presentado con el tema Consideraciones a la implementación al compliance fiscal 2022. Y lo firma, por supuesto, nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada Char, y nuestro vicepresidente de Asuntos Fiscales, el doctor Octavio de la Torre. Pablo, de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu colaboración y por tus conocimientos, por compartirlos. Te lo agradecemos mucho. Un abrazo. Abrazo también de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Octavio, por la honrosa invitación. Muy amable. Buenas noches, Pablo, y nos vemos próximamente en la comisión. Pues claro. La próxima semana, ¿sabemos quién va a estar la próxima semana? No, todavía no, Isa. ¿O es sorpresa? Isa nos va a decir si sabemos. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos la próxima semana. A ver. Juan Carlos, ¿a quién tenemos nada más y nada menos? Excelente. No, Pablo, lo tienes que escuchar, de verdad. Si puedes, por favor, acompáñanos incluso para que nos ayudes a llevar el programa también. Gonzalo Juárez, de Veracruz, es un extraordinario conferencista. ¿Cierto, no, Juan Carlos? Completamente. Muy bueno, mucho que aprenderle, y es bueno, trabaja con nosotros directamente como síndico estatal en Veracruz, y pues lo vamos a tener la próxima semana con un tema que me parece incluso interesante. Buenísimo, gracias. Muy amables. Buenas noches, gracias por la invitación.
Buenas noches.